Un ¿Cómo te saludo, va? saludo Carlos para ti, para toda la gente que nos sigue y que te escucha y que yo sé que es mucha la afición del fútbol de Venezuela, de Colombia y en especial del Deportivo Táchira. Así es, en especial del Deportivo Táchira. Y buena parte de nuestra conversación hoy, Pedro, también se la vamos a dedicar al cuadro amarillo y negro porque tú también pasaste por las filas del cuadro Deportivo Táchira en un año muy bueno, muy bueno. Estuvo a punto de ser campeón, pero también y se hizo una gran Copa Libertadores de América. Tú fuiste protagonista, además, uno de los tachirenses de ese equipo que estaba plagado de muy buenos jugadores, el de la gran Copa Libertadores de América del año 2004. Pero antes de entrar en materia y en esas historias, Pedro, queremos saludarte y también saludar a todos los que se van conectando en estos momentos y recordándoles que lo mejor que podemos hacer en estos tiempos de pandemia es mantenernos en casa. Quédate en casa, es la mejor forma que te logres cuidar y puedas cuidar a los tuyos. Hoy cuando ya estamos en el día 43 de una cuarentena que ya la pasamos de largo, ya vamos por 43 días, así Increíble. como estamos hace días, aislamiento social, salir para lo más necesario y solo una persona en la casa, pero cumplir con lo que debemos hacer, que es mantenernos en casa. Pedro, ¿cómo la estás pasando tú en esta pandemia? Bueno, la verdad que como tú bien lo dices, tranquilo en casa, yo estoy ahora en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, y bueno, aunque el resto de mi familia está en San Cristóbal y otras partes está en Bogotá, todos muy tranquilos, gracias a Dios, más allá de todas las dificultades, pero tratando de valorar todo este tiempo para sacar provecho y crecer desde todos los puntos de vista. Hoy en día estás en Bolivia acompañando al profe César Farías, ¿no? En la selección Bolivia, ¿no? Así es, hago Como parte del uno de cuerpo. los asistentes. Bueno, Sí. como sabemos que será un trabajo de largo plazo y que lleva, lógicamente, muchas cosas por hacer, te vamos a desear muchísimos éxitos en esa nueva experiencia en Selección Bolivia, Pedro. Vamos a entrar en materia, Pedro. Hablemos de ese paso tuyo por el Deportivo Táchira. ¿Cómo llega Pedro de Pablos al Deportivo Táchira y cómo fueron sus momentos previos ya como jugador de fútbol profesional? Bueno, Carlos, fíjate que, bueno, yo debuto en el Deportivo Táchira en el año En 91. 91, con el 91, 93, si no me acuerdo, creo que 93, con el profesor Manolo Contreras, Muy joven, de 16 años. 16, para 17, sí. En Mm. esa época no había regla, no había nada que te respaldara. Y bueno, por fortuna hice un buen trabajo de formación antes también con el profesor Alexis Pérez en las escuelas de formativa de la Escuela de Fútbol Libertador y allí rápidamente se dio esa posibilidad de estar en el equipo profesional y debuté me acuerdo que era una víspera de la Feria de San Sebastián, un partido Venezuela, Caracas, no, contra el Deportivo Italia, un 1-1 en San Cristóbal, uno de los pocos días, siempre lo he dicho, que Táchira jugó de uniforme blanco siendo local. De blanco siendo local. ¿Por qué? A propósito. Eh, en ese momento era el uniforme, no sé si te acuerdas, un Ah, penalti, sí, 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 es verdad. bueno, Por ahí hay había, algunas fotos. sí, bueno, el penalti blanco, no sé si era un tema de logística, no sé qué sucedió con el uniforme en ese momento, pero tuvimos que jugar de blanco y fue un partido que al final empatados 1-1, pero queda como recuerdo porque fue el día que debuté. Bien, bien, clarificando la fecha, por los tiempos de feria, arrancando año 93 o 94. 93, 93. ¿Y 93. cuánto, en ese primer paso, cuánto tiempo jugaste con el equipo? 6 meses, 6 meses. 6 meses. Estabas con el profe Manolo Contreras, donde alcanzaron a debutar y a jugar varios jugadores tachirenses, ¿no? Del patio. Sí, yo fui el primero de los más jóvenes, pero a los menos de 6 meses, porque allí había un argentino que se llama, un zaguero central, Fabián Marcelo Úcero, Sí, que venía del fútbol de Bogotá, jugaba en Santa Fe. Entonces, allí se hizo una muy buena conexión con él y en ese momento, pues, la posibilidad de salir al exterior, él, por medio de él, se abrió con los dueños del Santa Fe y allí era tomar una decisión. Me dijo, si quieres irte, yo te consigo para que te vayas. Así que bueno, decidí irme antes de los 6 meses
abrirme el paso en el fútbol colombiano. Cuando llegas a Colombia, al Santa Fe, ¿qué técnico te recibe? ¿Cómo era aquel equipo? Bueno, yo llego primero al Cóndor, que era la filial del equipo de Correcto. el Cóndor. Era la Copa Concasa y era un torneo, bueno, estaba Cúcuta Deportivo, Real Cartagena, Seguro La Equidad, Pereira, o sea, equipos de tradición. Y Santa Fe tenía que tener un equipo de formativas y en ese momento se unió los equipos reserva de Millonarios y equipos reserva de Santa Fe. Y entonces se hizo un solo equipo, que era el Cóndor, eso más nunca se hizo, eso fue inédito en Bogotá también, más nunca se hizo. Yo llegué allí y bueno, allí estuvimos en el Cóndor un año o año y medio, con el técnico era Germán Gutiérrez de Piñeres, un entrenador colombiano, y después ya ahí sí nos ascendieron, el técnico era el Pecoso Castro, estuvo también el profe Juan José Peláez, Iber Grueso y un yugoslavo Seca. O sea, estuviste hasta más o menos como hasta los 18 años, hasta la mayoría de edad. Hasta, no, después ahí ya me quedé, o sea, estuve hace año y medio hasta que debuté y estuve en Bogotá hasta los 20 años. Siempre, ok, magnífico. Sí, sí, sí. Hasta el Allí, año 97, 98 más o menos. mediados del 98, porque, bueno, allí, aunque sea, mira que es un tema medio anecdótico, Ajá. yo regreso a Venezuela porque el Caracas va a hacer una pretemporada a Bogotá. Y Ok, entonces ok. el técnico en ese momento era Vladimir Popovich, un yugoslavo. Sí, Hacemos un partido contra nosotros, le dice, mira, este venezolano, porque allá en esa época no había internet, no había nada, ¿cómo sabían que estaba uno allá? Entonces, este venezolano, y se me acercó, era el gerente general Karina Safo, y se me acercó y me dijo si quería ir que tenían Copa Merconorte en esa época, que si, ajá. que si quería regresar a Venezuela, y ahí regreso a Venezuela, en el año 98. ¿Y qué tal esa experiencia en Caracas? ¿Cuánto duró con Caracas? Lo motivante fue ir a jugar Copa Internacional, mostrarte en la Copa Merconorte sin duda. Claro, y de la mano de Popovic, que fue una persona en la cual me dio muchas herramientas y en esa camada estaba Miki Meavitali, el Choco Giraldo, Isaac Ramos, de los jóvenes, el profe Sí, Isaac Ramos. Había y el equipo como tal, el Caracas era un gran equipo. Eh, Héctor Rivas, Noel Chita San Vicente, Seferino Bencomo, Guacharaca Baena, o sea, era un equipo, Leo González, Vidoglio, que ahí conozco a Vidoglio, el primer contacto con Héctor. eh, Fue importante, ese paso fue, hicimos una buena Copa Merconorte, pasamos de fase, el torneo estuvo bastante bien, pero Popovic se va, Popovic se fue y yo regresé al Santa Fe porque Santa Fe era dueño de mi derecho deportivo. perfecto. Y Y luego allí esa experiencia con Santa Fe, ya con un poco más de, valga el término, de experiencia, de rodaje, ¿cómo la asimilas antes de volver a Venezuela? no, estuvo muy bien, ya te respetaban, pero la dinámica no era la misma. Había cambiado el presidente, ya no era el presidente que me llevaba a mí, entonces había mucha competencia y me querían prestar, me acuerdo que al Quindío. Yo en ese momento no quise ir al Quindío y se abrió la posibilidad de volver a Venezuela a un proyecto que iniciaba y que yo tenía contacto con Paco Méndez, que era Zulianos. Entonces, se venía ese equipo recién de Cumaná y me habían dicho, mira, hay un proyecto interesante que lo tiene un entrenador joven, César Farías, hoy en día, este, y aquí te puede servir y te vienes con tu hermano, porque mi hermano Carlos también estaba conmigo. Él no alcanzó a jugar en el primer equipo, pero estuvo en Santa Fe y estuvo en el Cóndor. Entonces yo también era regresar a Venezuela, quería que me vieran más para el tema de la selección y me vine y ahí arrancó la cercanía con César. Te resumo esa parte, en Maracaibo
hicimos todo ese proceso con todos los muchachos pequeños, Boada, Speedy, Leo, Alexander Becerra, Juan Arango, bueno, una camada de jugadores jóvenes que crecimos muchísimo, César también. Hay problemas económicos, Zuliano se queda y sale Unión Atlético Maracaibo. Di Martino crea Unión Atlético Maracaibo. Bueno, el primer capitán del Unión Atlético Maracaibo fui yo, porque yo era el de más experiencia en ese momento en el equipo. Yo me quedo allí, César se va, sigue su carrera, va a Trujillanos, pasa por otros lugares y después de Trujillanos va a Táchira. Nosotros quedamos campeones con el profesor Alicañas, el primer torneo de apertura que tiene Atlético Maracaibo, y César me llama, que tomaba Táchira, que si quería. Y yo le dije, mañana estoy allá. Y ahí llevo Táchira al año 2003, finales 2003, para lo que fue ese año 2004. Mira las cosas de la vida, vuelves a Táchira 10 años después, con toda la experiencia y el rodaje experimentado, ir a Santa Fe, estar en una filial como la del Cóndor, tener la posibilidad de pasar año y medio para alcanzar a debutar en la primera división del fútbol colombiano, luego las experiencias que tuviste en Venezuela con Caracas. Yo diría también que en aquellos tiempos de pronto, Pedro, la rivalidad, lo que hoy en día pues llamamos el clásico, la rivalidad no estaba tan acentuada, porque pues de una otra manera la rivalidad de Táchira a finales de los 80 y gran parte de los 90 fue con Marítimo, hasta que Marítimo dejó de existir en el 95. Sí, claro, habían grandes partidos y había una rivalidad, pero no con la connotación que hoy en día tiene de ser llamado el clásico del fútbol venezolano. Luego te vas a Maracaibo, mira, la experiencia con lo de los zulianos, desaparece Zulianos, algo que ha pasado muchísimas veces en Maracaibo y dejó de pasar ya con el proyecto Zulia Fútbol Club. Y llega Unión Atlético Maracaibo y tú empiezas a ser de los primeros a hacer base en un equipo que en algún momento también se convirtió, en un equipo plagado de grandes jugadores, grandes contrataciones, y que mira, pudo ganar y quiso ganar lo que pudo, lo que quiso, y lo que competía lo ganaba también. Era un equipo altamente competitivo. Perdón que te interrumpa, yo te puedo decir una anécdota corta del Atlético Maracaibo, del Unión Atlético Maracaibo. Del UAN. Del UAN. Estábamos en la cancha de la Victoria con el alcalde, con el Giancarlo Di Martino, en esa época era el alcalde, y entonces estaba Alfredo Domínguez, que ahora es gerente de Zamora. Y entonces, bueno, ¿qué colores le vamos a poner al equipo? Sentados todos después de un partido allí, un picadito, un juego allí. Y entonces, bueno, cada uno decía una opinión, no, que el uno, no, que el otro. Bueno, Giancarlo tenía un amor por el Barcelona, y entonces, no, yo quiero que sean como el Barcelona. No, pero igual no pueden ser. Bueno, un poquito más rojos, que sean no sé qué. Bueno, cosas como esa, que después en el tiempo se hizo así, el equipo fue de esos colores, y esos detalles, bueno, coincidencialmente estaba presente en esos hechos que después se hicieron lo que tú dices, un equipo como Unión Atlético Maracaibo, que en su momento fue de lo más renombrado del fútbol venezolano. Te saludan muchos fanáticos también, ahí está Mora, te va saludando gente del centro de la ciudad de San Cristóbal, eso nos quiere decir que hay electricidad, que hay internet, que estamos en el momento indicado. Sí, no, ya vi que ya vi que mi familia está allí, mi esposa está allí también. Un saludo para ella que me ve, seguramente mi hijo, no sé si pudo, yo le comenté, mi hijo está en Portugal, Sebastián, y también mi hijo Joymar, que están allí. Así que bueno, saludos para mi familia, para mi hermana y para todas las personas que me escuchan y me ven, sobre todo. De tu hijo que está en Portugal, nos vas a hacer un capítulo aparte en algún momento. Ahí te la suelto y tú sabrás en qué momento lo vas a comentar y lo vas a hablar. Saludo también para José Corredor, que también te saluda. La gente por ahí de la Romera, la gente del Dinastía, que también te estima y te saluda muchísimo. Y siguen ingresando fanáticos, que también eso es lo que queremos, que interactuemos todos. Y quien quiera realizarle también una pregunta a Pedro de Pablo, magnífico. Bueno, Pedro, llegaste a Táchira 2003-2004 en el proyecto del profe César Farías. ¿Cómo fue todo ese año con Táchira? Cuéntame. Bueno, yo sabía, conociendo la plaza, que nos iba a ir bien, porque yo, o sea, ya por ser tachirense, pero tenía ya experiencia, más o menos, era uno de los jugadores, tenía 26 años, 27 creo,
O sea, y lo bueno de ese equipo es que todos estábamos en esa edad, 26, 27, 28, y más los de experiencia, que era Héctor, estaban un poco más, con un par de años más, o Patón, 30, estaban, o sea, era un equipo que ya tenía mucha experiencia. Si bien no habíamos estado juntos en el Táchira, la base sí, o sea, ya Vidoglio tenía tiempo trabajando con él, porque Vidoglio venía de Trujillanos, la base de César era desde la sub-20, todos los muchachos, se sumaron otros jugadores más, se atinó en la incorporación, César estuvo muy claro en la incorporación de los jugadores que podían darnos una mano importante, los refuerzos, y empezamos a hacer cosas diferentes, porque hoy en día, sí, nos fuimos a una pretemporada a Setia, Argentina, Buenos Aires, que Setia es el complejo de los, si no estoy mal, bueno, una cooperativa Sí. allí, no recuerdo el rubro, y nosotros nos fuimos, yo era la primera vez que iba a Argentina, y fuimos a Argentina y yo no conocí Argentina porque Setia está cerca de Ezeiza. O sea, nosotros fuimos a Argentina en invierno a llegar a Setia 10 minutos y regresamos. Lo que se hicimos fue jugar mucho. Hicimos muchos partidos. César allí implementó una metodología en la cual jugábamos todos los días y jugábamos de tarde y entrenábamos de mañana. Y eso nos permitió a nosotros llegar con un rodaje importante. O sea, el equipo sentía que tenía cosas interesantes, pero lo que mejor tenía ese equipo era el carácter. Era un equipo con mucho carácter y con mucha rebeldía para jugar. Sí, sí, es verdad. Había mucha jerarquía en ese equipo. Y nada más citar nombres como el caso de Vidoglio, Leonel Bielma, jugadores como Patón González, cuando llegó a reforzar San Jaos, pero es que arriba en el ataque también había mucha calidad, jugadores muy referentes. Esos tres de arriba que en la Libertadores hicieron, bueno, 10 goles entre los tres, es impresionante. Poco se ha dado de un equipo venezolano que tenga tres jugadores que hayan marcado en ataque 10 goles de Copa Libertadores de América, Rondón, Paniguti y Veraza. O sea, de verdad, el equipo que se conformó, la manera como reforzó, que eso lo hemos hablado durante todos estos días con protagonistas de ese equipo, Pedro. A mí me llama mucho la atención cómo en esa apertura 2003, que fue el primer semestre, se pierde el título en el último minuto con un gol que nos marca Caforis Mendy, ¿verdad? Es lamentable. Pero el equipo tuvo la conciencia a partir de César Farías que había que reforzar de buena forma el equipo. Y llegaron 7 jugadores. 4 o 5 de ellos al equipo titular para Copa Libertadores de América. Sí, no, y no solamente estos que tú remarcas como rol protagónico, Alexis Chirinos, Speedy González, Carioca, Clocker que estuvo aquí con nosotros, Cueva, Boada, o sea, era un equipo bastante, con muchas características, con muchos matices y sobre todo con mucha hambre, o sea, ahí se juntaron muchas cosas que hicieron y bueno, hubo un buen convencimiento a los dirigentes para que apostaran por el equipo, en este caso César con la gestión y nosotros logramos identificarnos con el proyecto, identificarnos con la idea y rápidamente poder sacar resultados, como tú dices. ¿Qué pasó en esa última fecha de la apertura? ¿Qué pasó allá en Puerto Ordaz? Porque de verdad como a Táchira le ha pasado, ¿no, Pedro? En varias oportunidades. Esa no fue la primera, ni tampoco fue la última. Creo, si no me falla la memoria, en 8 oportunidades Táchira en la recta final de los torneos, de los campeonatos, se le fue el título de las manos. Y en el último partido, o en los últimos minutos, le ha pasado como 3, 4 veces impresionante en la historia de Táchira que ocurra eso. Nosotros no lo podíamos creer porque es que fue una acción, la tengo grabada, una pelota larga, sale Leo del área, no sale del área, no sale de las 5:50, todavía está en su área y se le va de una forma que, bueno, de esos accidentes del fútbol. No fue un ataque, no fue una acción, nosotros estábamos en la cancha, recuerdo que yo volteé cuando vi la pelota que iba y dije, bueno, ya termina, ya no hay forma, y él sale y se le va, y ahí está Cafuy un minuto más, me recuerdo, no sería, y termina el partido. Nosotros, el sinsabor y bueno, la tristeza, y había un consuelo que ni se habló,
que era la clasificación de la Copa Libertadores. Ese consuelo, o sea, para nosotros en ese momento no nos llenaba porque la frustración y aparte que no lo merecíamos. Sí, sí, mira las cosas de la vida, ¿no? Y termina siendo el principal objetivo luego, termina siendo el colofón. Al no tener el título, esa gran Copa Libertadores de América que Táchira vivió, termina siendo el colofón para un equipo que se preparó muy bien para ser competitivo, sin duda alguna. Y se viene ese 2004. Pedro, ¿en qué momento dijo Pedro de Pablos, este va a ser nuestro momento? Esta Copa, estamos para llegar lejos. Mira, el torneo nos lo marcaba, porque nosotros el torneo, ya César hacía, modificaba, colocaba dos plantillas, trataba de que el equipo estuviese todos en una misma sintonía. Y cuando iniciamos nosotros con una gran expectativa, pero te voy a dar un dato que no tampoco es menor. La mayoría de los jugadores de esa selección, salvo los extranjeros y los que habían estado en selección, no habían tenido un partido internacional o de Copa Libertadores. La mayoría no tenía. Todos estos que te estoy diciendo, Boada, o sea, con clubes, ¿no? No estoy hablando, algunos tenían ya proceso de selección, pero con clubes no había. Y nuestro primer partido era River, en San Cristóbal. Sí, 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 sí. Es verdad, Y, es verdad. y River era un equipo que tenía jugadores jóvenes, pero de mucho futuro. Ahí estaba Macherano, Maleo Ferreira, no sé, había muchos jugadores. Y me acuerdo que estábamos en el túnel del estadio y del viejo, y salíamos, yo estaba al lado de Speedy, y Speedy iba al lado mío, y yo le digo, Speedy, esto está muy chiquito, le digo yo, y me dice, pero más chiquito que yo no. Entonces yo le digo, hoy no nos pueden ganar, y no sé quién estaba, si era Boada, que estaba allí delante mío, o era Leo, no me acuerdo. Estos chiquiticos no nos pueden ganar hoy. Lógicamente, nosotros buscando valentía y rebeldía, y de hecho, si algo tenía ese equipo era eso. Pero anécdotas como eso marcaron el camino de ese Táchira, y ese resultado de ese primer partido fue 0-0. Ajá. Y fue un partido típico, ahí nos marcó, porque si bien hubo críticas que debíamos haber ganado, pero nosotros estuvimos muy tranquilos, y ese partido después nos enrumbó, y tan es así que nosotros llegamos a cuarto de final y perdemos un solo partido, que fue el partido ya cuando nos tocó contra Sao Paulo. Sí, es que eso también hay que resaltarlo. Volvemos al tema de los equipos que tal vez en los últimos 15, 20 años han llegado a cuartos de final, y mira que son contados, creo que me atrevo a pensar que son cuatro: Minervén, Estudiantes, Táchira y Caracas, en los últimos 20 años que hayan alcanzado a llegar a cuartos de final. Táchira tiene una particularidad: Táchira llegó invicto a esa llave de cuartos de final frente a Sao Paulo, y haciendo en cada partido un mejor fútbol, la verdad, porque ya en octavos alcanzó a golear a Nacional de Montevideo 3-0 en Pueblo Nuevo. O sea que Así, eso fue poco a poco también el equipo incrementando el nivel, mejorando el rendimiento, mejorando la forma de jugar, porque como dices tú, si bien se llevaron algunas críticas porque ese día hubo dos, tres ocasiones de gol muy claras frente a River, también River tuvo una, dos muy, muy claras, pero tal vez se pudo haber ganado el partido, y sobre todo porque se enfrentaban a tres equipos que cada uno era el campeón de su país, ¿no? claro, y a nosotros nos daban por descontado, era Libertad, era Uruguay sí, Nacional de Uruguay y River, así que nosotros en teoría éramos los que corríamos con desventaja, pero el equipo pasaron, mira, por ejemplo, ese partido que tú marcas contra Nacional, después que le ganamos 3-0 en San Cristóbal, allí el equipo ya daba trazos de buen fútbol, porque la verdad que Pequeño estaba muy bien, Veraza estaba muy bien, todo lo que empujábamos atrás, veníamos con mucha cohesión, pero en el partido nos dimos cuenta que éramos realmente importantes, o que nos tenían ya algún temor, porque allí en Uruguay, llegando al Estadio Centenario, yo después, haciendo memoria, y recordaba yo por mis pasos anteriores que estuve en Uruguay, yo vivía cerca allí del Centenario, y allí, llegando al Centenario, en Montevideo, hay un parque que se llama el Parque Valle. Ajá. Entonces, yo eché memoria 10 años atrás, y justo cuando íbamos llegando al estadio, los escoltas ese día se fueron, y a nosotros nos cayeron a piedras, y
parecido a lo que le pasó a River, pero no a esa magnitud, pero a Boca, perdón, no, pero no a esa magnitud, pero sucedió algo similar y llegamos al estadio. Bueno, ese tipo de cosas a nosotros nos llenó de valor y nos inyectaba muchísima más fortaleza. Y ese partido, después de ir perdiendo 2-0, terminamos empatando 2-2 y haciendo cosas muy importantes. ¿Qué te pedía César en aquellos partidos Libertadores que hicieras en el campo de juego? ¿Cuál era tu ubicación, tu demarcación? Cuando arrancabas de titular o cuando entrabas del banco, ¿cuál era la idea del profe César Farías para Pedro de Pablo? Lo que sucede, Carlos, es que bueno, yo era un poco resistido, ¿no? Yo era un poco resistido. Yo nunca fui un jugador muy vistoso, pero sí era un jugador muy aplicado tácticamente. Sí tenía esa condición. Entonces, tenía una técnica que me daba la posibilidad, pero César tenía una virtud con respecto a mí, porque es que hoy en día tuve tres hernias discales en mi carrera y durante toda esa época yo padecía muchos dolores, muchos dolores. Yo no podía jugar un partido completo o dos en consecutivo. Entonces, César también, al conocerme tanto, yo casi cuando estaba muy bien, alineaba. Cuando no estaba muy bien, entraba, siempre era cambio fijo. A los 15 minutos yo sabía que iba a jugar. Entonces, había una complicidad allí donde yo sabía qué era lo que sucedía, él sabía lo que yo le podía dar y en ese sentido o jugaba por volante por derecha, Guillermo jugaba libre y yo hacía un rol táctico, siempre jugando como extremo, sino de afuera hacia adentro para dar respaldo a la zona de volantes, o cuando no estaba Guillermo, que había partidos donde no estaba, podía jugar un poco más suelto y al final terminé siendo también un 8 al lado de Vidoglio. Pero lo que había era ese conocimiento, o sea, César con Speedy, con Boada, con Cueva, con absolutamente todo, con Vidoglio, solamente con un ojo, con una mano, o sea, había mucha inteligencia colectiva y eso nos permitía desarrollarnos muy bien en el campo. Ahora, sin duda, tú eras de los jugadores de confianza del profe César Farías. O sea, se conocían muy bien el uno al otro. Ahora bien, estás comentando algo que particularmente yo desconocía. Y este tema de las hernias discales aparece en qué momento de tu carrera. En Maracaibo, cuando estábamos en Maracaibo, un partido contra Trujillanos, el Chacal, no sé si era Chacal Ramírez o Chacal, un defensa de esos. Chacal Ramírez, ¿sí? El Chacal Ramírez, que ya no está, bueno, me dio una patada, una pelota arriba en disputa, me pegó un rodillazo en la espalda. Desde allí no tuve la recuperación que debía, no hice las terapias como debía hacerlas, no tuve esa forma y empezó a recaer una, dos, tres hernias. Y entonces, bueno, yo no tenía, por ejemplo, fuerza en la pierna izquierda, no tenía fuerza. También allí, entonces apelaba a la técnica, por eso jugaba un toque, por eso, o sea, un montón de cosas que, claro, uno no, yo creo que primera vez, porque mi familia la sabe, o en este caso, la gente que estaba en el equipo en ese momento, pero no podía tener una continuidad, no podía jugar 3, 4 partidos, si viajaba por tierra, no podía viajar por tierra, porque no podía estar sentado mucho tiempo, en fin, un montón de cosas que no me ayudaron, pero al mismo tiempo me fortalecieron, porque me hicieron pensar mucho en lo que iba a hacer después, porque sabía que iba a ser corto el tiempo o no iba a tener tanta fuerza como quería. Entonces, gracias a Dios pude pasar allí por la selección, por esa Copa, por ese Deportivo Táchira importante, pude estar en las selecciones 2004, Copa América, y eso me permitió también tener otra información y poder estar allí en ese proceso vinotinto de Richard Páez, pero netamente lo que había allí era mucho conocimiento de todos y mucha complicidad, reitero. Sí, sí, es verdad. Eso es tener mucha complicidad, tú lo has dicho. Ahora, en aquel 2004, ¿te sentías más resistido por la tribuna o por las cabinas? No sé si me entiendes. No, la tribuna estaba bien. La tribuna estaba bien porque por ser tachirense y mucha gente que te conoce desde la infancia y aparte de eso, era el único tachirense que iniciaba. En ese momento Gerson no estaba en el equipo, que siempre estuvo en todos los momentos importantes del club
y el único tachirense que había, si tú lo ves en la alineación, después estaba John Ospina que venía saliendo, Marlon que debutó un torneo después, pero el único tachirense que había y que jugaba era yo. O sea Sí, que... es muy cierto, es muy cierto. Yo te recuerdo ese año, Pedro, más allá del tema de las críticas y todo lo demás, como efectivamente como un jugador con muy buena técnica, pero te hacías ver como un 10 muy clásico, aquel que de pronto poco se sacrificaba para marcar, que jugaba parado, que recibía y entregaba casi siempre de manera acertada, tú tenías muy buen pase, eso sí es verdad, jugador carente de velocidad, y tal vez eso, ese tema de que te viera como un jugador, valga el término, entre comillas, lento, era lo que tal vez hacía que a uno le generara, pero ¿por qué Pedro? Sí, entonces, y para muchas personas. Pero mira, yo particularmente, y me atrevo a pensar que muchas personas desconocíamos el tema de tu dolencia en la parte de tu columna y las hernias discales. Mira las cosas de la vida. Sí, 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 no, pero si, por ejemplo, si Pero colocan un... En la Libertadores hay dos muy buenos pases tuyos. Creo que hay uno en vertical para un gol de Paniguti y hay otro de izquierda hacia el medio, una Para... seguidilla de pases lateralizados muy buenos, donde quedas tú prácticamente para pegarle al arco y no, tome, hágalo usted, te lo deja Veraza, creo. No, Sí, no, una asistencia mi espectacular. hermano, mi Lo hermano, suyo es el pase y una finura para jugar muy buena. mi hermano todavía me critica que debía haber pateado. Sí. Pero, pero si tú te haces, por ejemplo, el Pedro del, no sé, por ejemplo, Karim, que fue quien me tuvo, que creo que lo vi por aquí, que él tiene una imagen por menos de lo que vio en Santa Fe cuando vine yo y la dinámica que podía tener para jugar y la forma no era el mismo. Inclusive, tú que eres analista, te invito a que veas un gol contra Nacional de que hace Chirino sobre la hora para el 2-2 en Montevideo, donde Sí. yo arrastro el pie. O sea, no corro bien, yo no corría bien, yo arrastraba el pie izquierdo, hago una corrida como de 20 metros o 30 metros y no podía correr. Y en ese paso de la selección, mira, te voy a contar una anécdota. Nos llaman, estamos en las post esa Copa Libertadores, Táchira César repite la pretemporada en Argentina. Ujú. Y, Copa América de Perú, 2004. Vamos a la Copa América, que fue en Lima, y regresamos a la pretemporada. Y Táchira, estábamos haciendo pretemporada allí. Y la selección tenía la Copa Kirin en Tokio. Y, Sí. y claro, no iban a ir los jugadores de más experiencia y los que habían estado en la selección porque tenían compromisos con los clubes. O sea que era una posibilidad para nosotros, los que estábamos en la selección, que no hemos tenido mucha participación. En un partido de estos que César siempre hace contra equipos de tercera, cuarta, donde yo ya estaba muy mal. Y en una acción yo sentí que hubo algo ahí en la cadera que hizo trac, trac, ¿no? Un movimiento que desbalanceó. Y yo y tenía que ir a sacar la visa con Caricari, que estaba en el equipo, con Pequeño, y yo no podía caminar. Y me dicen, Pedro, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo le digo, no, yo voy. Le digo, yo voy. Yo así sea como sea, yo voy. Yo no me voy a Esa no me voltear. la pierdo. Claro, y teníamos que ir a Tokio, yo voy. Bueno, vamos a Miami, lo hago corto el cuento, vamos a Miami, llegamos los jugadores. Pero te alcanzaste a chequear médicamente. Ya, Ok, ese es el ok. cuento, ese es el cuento. Vamos a Miami, porque en Miami era el sitio para salir, salíamos de Los Ángeles, entonces la selección convocaba ahí, y en ese momento el médico era de Filippi, y de Filippi me conocía a mí por otro tema familiar. Entonces, ese día llegamos y había que bajar a comer y no era obligatorio. Entonces yo llamo a De Filippi y le digo, yo no puedo bajar a comer, le digo, yo no puedo bajar a comer, yo no puedo ni caminar, le digo, yo no puedo ni caminar, vente para el cuarto porque yo no puedo caminar, quiero que me revise, pero yo tengo que ir, le dije, yo tengo que ir. Entonces él me dice, bueno, Pedro, vamos a ver, si no puedes, no puedes, y yo tengo que profesionalmente decirle, yo, bueno, sí, está bien. Él va y me hace las pruebas, me chequea, me mira, pero yo sabía, eran tantos los años, que yo sabía unos movimientos que no podía hacer y otros que sí podía hacer.
Entonces yo le dije, mire, pruébame aquí para que tú veas. Y entonces él me probaba y claro, me probaba y lo que me probaba yo salía bien, o sea, no me dolía. El hecho Ajá. fue que fui a Tokio, en ese partido perdí, eh, tenía que jugar, Richard, bueno, está bien, era la oportunidad de jugar y bueno, jugué un partido que mira que eso es un acto de irresponsabilidad, porque no solamente pensé en mí, sino es algo en lo cual hoy, de la parte como entrenador, pues uno siempre señala a los jugadores. Y hoy, más allá de lo anecdótico, es algo que no se debe hacer. Lo confieso que en ese momento, si bien quería jugar y uno siempre quiere estar adentro y todo lo demás, hoy desde este punto de vista, pues no sirvió. Después, ese partido, si bien jugué medio tiempo, 45 minutos, no podía jugar más, fue un partido que lo hice correctamente, la pierna medio respondió, yo decía yo le decía a mis amigos, o al flaco Becerra, que era mi compañero de hermano del fútbol, yo le decía, flaco, yo estoy como los toreros cuando van a la corrida, capotea el toro para un lado, capotea el toro para el otro, y matamos el toro y nos vamos, o sea, un partido normal, sin mucha, sin, Sin mucho aspaviento. sin mucho aspaviento, sí, normal. Y mi fortaleza sí era la ubicación táctica. Yo sí leía bien eso, me ubicaba, tuve buenos entrenadores, el profesor Manolo Contreras en Venezuela, Alexis Pérez, después en Colombia. O sea, sí tuve mucha información y yo me ubicaba muy bien. Entonces, la pelota iba al lado contrario, yo me ubicaba, cerraba las líneas, era compacto. Y eso me permitía jugar y bueno, por fortuna lo llevaba con un buen profesionalismo y un buen comportamiento dentro de los planteles que me permitió jugar nuevamente en el Caracas, nuevamente en Táchira y en otros equipos más que, bueno, terminó mi carrera años después en el Deportivo Lara. Imagínate. ¿Cuándo te retiras? 2010. Uy. O sea, que imagínate, jugaste casi 8 años con las molestias. Y me Impresionante. retiro, y esa es otra anécdota que no sé si sea interesante, pero yo estaba muy bien por alguna razón y me excedí en una pretemporada, cosa que yo no hacía. Y en esa pretemporada, porque nosotros, el Deportivo Lara clasificó a la primera Copa Suramericana Ajá. y que nos tocó contra la llave contra Independiente Santa Fe, que el técnico era Carlos Eduardo Hernández. Y bueno, yo en ese torneo, también Carlos Eduardo me conocía y entonces yo tenía un rol allí casi cerrador, entraba en el vestuario, ya hacía mis roles de técnico y ya leía otras cosas. Pero en la pretemporada me excedí. Bueno, llegó el primer partido, a la primera acción, una pelota arriba, voy a salir yo y las piernas no me dieron. Quietos, las dos piernas, ¡pac! Y ahí me quedé y ya sabía, yo me cambié, le dije cambio, me salí el primer partido, me salí y, y al martes siguiente ya me operé, yo no me había operado, yo ya sabía que no podía jugar más, me operé, me rescinden contrato ahí en Lara, que no, bueno, no puede, y buscando la posibilidad de volver a una cancha después de la operación para no retirarme de esa manera, para retirarme jugando, consigo que el vigía me permita a mí hacer la pretemporada. Y allí estaba Rodín Duque y estaba también Contreras, al cual les agradecí mucho porque entendieron mi necesidad. Jugué 4 partidos. Esos arranques del vigía que arrancábamos muy bien, bueno, ganamos 3, empatamos 1 y fui y le dije a Nelson, le dije, yo ya me retiro, yo hasta acá llegué. Le di la mano y sin mucha ceremonia proseguí mi camino como entrenador, que al martes siguiente ya estaba siendo asistente de Oscar Gil en el Zamora. Sí, recuerdo muy bien esa etapa también con el conjunto del Zamora. Ahora bien, esos 4 partidos son post-operación Post operación. y anduviste bien, pero en algún momento tú dijiste, no, ya no más. Aquí, hasta aquí llegamos. Claro, yo ya había estudiado, no podía ir más allá. Y yo siempre pensé algo que, digo, yo cojo ventaja. Yo arranco antes y cojo ventaja. Entonces, para lo que me venía después, si bien no iba a seguir como jugador, yo ya tenía claro lo que iba a hacer.
Entonces, para mí era importante tomar decisión. Yo venía, como tuve tanta dificultad, yo hace mucho tiempo sabía que el momento iba a llegar. O sea que no, yo ya me había retirado mucho tiempo, mentalmente, mucho tiempo antes. Así que ese proceso estuvo cómodo, gracias a Dios. Bueno, mira las cosas de la vida. O sea, esta situación generó que tú te fueras preparando para el día después. Y ese día después tú lo ibas a determinar. En el momento en que fuera lo ibas a determinar. Ahora, Pedro, ¿cómo han dado la salud a partir de aquella operación? ¿Te retiras a tiempo? No voy a hacer que después fuera a recaer. Y en adelante, ¿cómo estuvo ese tema? ¿La operación bastó con esa o llegaron más operaciones? ¿Cómo ha estado ese tema? Bueno, mira, Ahora 10 cuando salta años. alegría, cuando dirige y gana un partido y salta alegría, ¿cae bien? No, eso está bien, pero ahora en el preolímpico, 10 años después de la operación, pues eso fue en el 2010 y ahora en el 2020 en el preolímpico en Colombia, tuve allí una dificultad que todavía la estamos tratando allí, pero por fortuna estoy bien. O sea, tuve me hice unos chequeos allí, pensamos que era otra cosa, pero gracias a Dios no ha sido. Entonces, un tema de tener un poco de paciencia por un tema de cicatrización que se formó allí unos tejidos y algo allí que no está muy bien, pero nada que sea de mayor preocupación. Pero en líneas generales yo estoy bien, inclusive tengo más fuerza que cuando jugaba. Mira la cosa de la vida. Ahora bien, ¿qué dejó de mostrar a raíz de ese problema que tú viniste confrontando a nivel físico de Zulianos? Me imagino aquel partido Zulianos-Trujianos. ¿Qué dejó de mostrar futbolísticamente hablando Pedro de Pablos de ese momento, de ese punto de inflexión en tu carrera por el tema de la parte física? El desplazamiento, tú lo decías, yo no me podía mover, yo no podía hacer carreras largas, no tenía fuerza explosiva, no, era complejo, era complejo. La verdad que yo no sé si era virtud, pero era complejo porque inclusive tenía una inestabilidad del lado izquierdo, entonces si me tocaba mucho, me iba hacia un lado. Entonces yo lo que hice fue, me apoyé en una gran técnica y ahí sí, porque trabajaba mucho la técnica, entonces claro, tenía una buena visión de juego y jugaba de primera. Entonces ese tema no era conmigo, o sea, la pelota venía acá, tac, y pasaba rápido por los pies míos y seguía. Entonces, y como me ubicaba bien, pues entonces me daba la posibilidad de siempre ser receptor, iniciar, si estaba en defensa, tener un buen comportamiento, recoger pelotas en una posición acertada, y eso permitía que pudiese jugar. Y te repito, sumado a un buen comportamiento profesional, pues daba ese ingrediente que me podía permitir estar en el fútbol. Pero cuando ya me di cuenta que no iba para ningún lado, que ya ni eso podía hacer, ya me retiré. Por eso es que en Táchira, en ese Táchira 2004, usted era muy pana de Johnny Speedy González, porque él era el que corría, usted lo ponía a correr a él. Él corría, pequeño corría, todos corrían, sí, sí. Y ellos, bueno, ellos sabían mis dolores. El Alberto Useche, siempre él sabe, en alguna conversación que ahora estuvo con la selección, él siempre, yo iba a entrar y ya había un protocolo. Yo iba al partido y había un protocolo para mi lesión. O sea, habían 3, 4 pasos que me llevaban hasta que yo voy a entrar para jugar. O sea que era todo un tema. Ahí todo el mundo sabía el tema de mi lesión. Pedro, del Táchira del 93 y del Táchira 2003-2004, ¿qué partido tiene en la retina Pedro de Pablo? ¿Cuál es el que usted se fue para su casa y, oh, qué partido, este no lo olvido? El de Buenos Aires, el de River, el 2-2, el de 2-2. Ese partido fue importante porque ya no era en San Cristóbal y era demostrar que habíamos crecido. Partido, yo me acuerdo que nosotros mirábamos al banco y estos se sonreían y estaban muy contentos, los del otro, los de River, y nosotros tuvimos mucha personalidad. Hay una pelota en la cual el golero Costanzo me la saca a mí en un tiro de esquina, que era para el empate antes de Guada, que la saca en la línea. Y bueno, ese es uno de los partidos que sin duda te dan una satisfacción, no solamente por lo que hicimos nosotros, sino porque fue un estallido importante en el Estado, porque la gente creía mucho en ese equipo y esa es si no estoy mal yo, de los últimos momentos en la cual la ciudad
post partido se reunía en las calles y estaba muy alegre por lo que hacíamos nosotros a nivel internacional. Un gol o una jugada, aquellas que, como dijo tu hermano, debiste patear para que fuera gol, o alguna Un gol, jugada esa que faltó por culminar, un gol de esa parte ofensiva, ¿cuál? un gol al Caracas, le hice un gol en el Brígido, una En pelota, Caracas, sí. Arrancando 2004. sí, una pelota en el área, un remate sin dejarla caer de cachetada, sí, ese fue un buen gol. Mis goles no fueron muchos, no fueron muchos de cabezas, hacía buenos goles, de cabeza siempre participaba. Y hoy en día uno escucha, y ahora como entrenador de estos volantes llegadores, esos volantes que llegan, parecido a lo que hacía también Guillermo Veraza, no Sí. participaba de la acción aparentemente y llegaba como tercer atacante o un atacante por sorpresa. Bueno, esos eran mi estilo de goles, llegaba siempre bien ubicado, tenía buena lectura y tac, empujaba la pelota, no, pero bueno, no fue la fortaleza tampoco mis goles. Fíjense que no hay mucha fortaleza, ¿no? No, usted ha sido, le gusta la estrategia como director técnico, pero también como jugador en la cancha era un técnico en el campo de juego. Y eso sí. Usted leía muy bien los partidos, usted comprendía muy bien el juego. Y por eso tal vez aquel tema de lo que perdiste a partir del tema de la lesión en en la columna, sin duda, por el tema de las hernias discales, de los desplazamientos, de la velocidad, de los cambios de ritmo, pues te dio la oportunidad de empezar a plasmar algo que en Pedro de Pablo ya estaba surgiendo, que era esa idea de la comprensión del juego, de jugar más estratégicamente, dónde mejor puedo sacar provecho ubicándome en el terreno de juego, y esa fue a partir de entonces la virtud de Pedro de Pablo. Sí, sí, yo entendí que debía buscar otra estrategia y créanme que ya jugaba entrenador sin serlo, miraba qué hacían, qué no hacían y tuve buenos mentores, o sea, personas que me han ayudado muchísimo, que yo siempre, y lo he nombrado un par de veces, pero Manolo en ese momento nos hablaba de la zona y nos hablaba, pero antes, mira este cuento, Manolo dirigía la filial de Táchira, o sea, era años, no sé qué año sería, no sé qué años, no sé, era la segunda de Táchira, no sé, jugaba mi hermano, jugaba Giancarlo Liscano, Echenique, Alexander García, Villalobos, no sé, un montón de jugadores Spy, se me van algunos, y Canchica, que está por acá también, y ellos entrenaban bueno, fíjate, me está diciendo 91, Sí, sí, 92 sí. más o menos, bueno, ellos Desde el entrenaban en Barrio 91, Sucre, 92, 93. yo creo que más atrás, 90, ellos entrenaban en Barrio Sucre, y Ajá. yo era el recogepelotas o el utilero de esa segunda. Y Manolo trabajaba todo el tema de la línea, la zona, la curva, la chique, la grande, todos los movimientos que él traía del fútbol colombiano y también la influencia que él tenía de sus mentores que habían sido entrenadores uruguayos. Y entonces toda esa información quedó. Y siempre cuando yo después daba los primeros pasos como entrenador o a ver el juego, yo me reunía con Manolo, después con César, después con Miguel Acosta, que eso nos dio una información y más la situación geográfica nuestra, porque yo de San Cristóbal, nosotros teníamos el fútbol colombiano allí, toda esa época dorada de los años 90, entonces había una información allí que le daba uno vueltas y esa que tú dices, pues se fue dando y por cosas del destino después paré en Uruguay 4 años con muchísima gente hablando de fútbol, de zona, de comportamiento defensivo, de ataque, de cultura, de la esencia propia del juego. Y bueno, eso es alguna de las cosas es lo que me ha llevado a los diferentes lugares como entrenador y a estar siempre en búsqueda de aprender cada día. Y hoy ya hacemos todo ese viaje y llegamos acá. Estuve en la selección sub-23, en 2 equipos en Venezuela, La Guaira y, y Academia Puerto Cabello, y antes, como te decía, en Boston River. Yo llegamos acá a Bolivia en esa búsqueda de seguir aprendiendo, en esa búsqueda de saber que tenemos mucho por hacer, por aprender, pero que no pararemos, Dios mediante, de seguir avanzando. Pedro, le voy a ser franco, el tiempo no da, el tiempo no da y las historias tuyas como futbolista han sido muy buenas, hay anécdotas, historias y verdades muy, muy buenas y había que dedicarle tiempo. Pero yo quiero ver si nos podemos comprometer
para cuando tú puedas, no sé, una semana, 7, 10 días, para volver a hacer otro live y hablar del Pedro de Pablo es entrenador, director técnico de fútbol, porque yo sé que hay mucho fútbol que desplegar en 60 minutos. ¿Te parece bien? No, muchísimas gracias, con mucho gusto. La verdad que yo he estado muy cómodo. Esto normalmente yo no soy mucho de hablar de estas cosas. Mi familia no participo mucho de esto, pero son anécdotas que las personas que estuvieron conmigo saben y que vivimos y que sin duda estoy abierto. Antes de despedirme, Carlos, un saludo a mi padre, que ese sí me regaña si no le digo. Él está allí en Cúcuta. Sabe que al igual que toda mi familia, pero mi papá pues es la persona que nos empujó a mi hermano y a mí por el fútbol y el viejo, pues un saludo a mi papá Iván y reiterar el saludo a toda mi familia y a mi esposa en San Cristóbal. No, y además, no te vayas a despedir sin que nos regales al menos unos 2, 3 minutos, estos que nos quedan, para que me hables de tu hijo, porque Ah, luego él, con el correr del tiempo, entre unos 5, 6, 7, 8 años, va a hablar por sí solo. Pero háblanos de tu hijo, cómo va él en su proceso de formación, porque pues esto, yo quiero que hables tú, porque yo sé que es un chico que tiene muy buenas cualidades. bueno, primero, dos cosas. Tengo dos hijos, yo y Mar, que es un regalo que Dios me dio y que lo ha acompañado al cual quiero muchísimo, que también me está viendo. Y Sebastián, a quien hace diferencia, a quien mencionas, bueno, él está en Portugal, está muy bien, tiene 13 años y es un apasionado. Lo pude llevar conmigo y me vio en los últimos años con el Deportivo Lara. Me dice, papá, hay un olor que yo recuerdo siempre, que es el olor que lo asocio contigo, que es el olor a camerino. Esas cosas que son unos detalles, pero que ya le quedaron a él grabados en el inconsciente o en el subconsciente desde hace muchísimos años y que hoy en día pues va caminando, tiene talento, le gusta, le apasiona, destaca, tiene todo lo que yo no tenía y más. Y bueno, tiene la educación mía. Y te digo una anécdota rápido. El año pasado estuve en Madrid haciendo la licencia de UEFA y entonces fui, lo busqué a Portugal, me lo traje y estuvimos todo el verano allí y entonces pedí permiso en la academia para que me lo dejaran entrar a clase y que él se iba a quedar callado y les conté cuál era el cuento. Y entonces vio todo en la clase conmigo y puede ser que si no sale jugador, hasta entrenador será, pero participaba. Me decía, eso no es así. Ya sabe, tiene concepto, entiende. Y bueno, los equipos allí en Portugal, Sporting, Benfica, y ¿cuál es el otro? Sporting y Porto lo han llevado en seguimiento. Seguro me está viendo, no sé, no lo vi que se conectara, pero si me está viendo sabe que me dijo, papá, ¿y cuándo me van a entrevistar a mí? Y yo le digo, bueno, ya miraremos cuándo te entrevistan a ti. ¿Él nació dónde? Él nació en Mérida, ¿Y es fanático de qué equipo en Venezuela? del Deportivo Táchira. ¿Ah, sí? Ah, bueno, qué bien, qué bien. Ahora me hago fan de Sebastián. Él está ahora mismo formándose en las categorías formativas de cuál equipo en Portugal. Él vive en Elvas y él juega en la selección del distrito, son Porto Alegre, Elvas y bueno, se me escapa otro nombre. Y los equipos más importantes, los tres, lo llevan constantemente. Él todavía no ha ido a la capital a vivir, pero en el año van 2, 3 veces por temporada de 15 días. O sea que ahí le van haciendo un seguimiento importante. Yo no le hago mucho ruido, le digo, no esperes que tu papá te haga mucho ruido porque yo no te voy a hacer mucho ruido, que espero que hable él solo, como tú le dices, y yo te acompaño ahí, te empujo y te doy las herramientas como me las dieron a mí. ¿De qué juega él? De 8 10, Sí, sí, sí. sí, 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 creativo. Él me dice, de interior, papá, ya no soy 8 no soy 10 o a la derecha o a la izquierda. Así que, Diría un amigo que le gusta esto de los términos modernos del fútbol, todocampista, todo campista, así es, así es. todocampista. Te puede jugar con su capacidad creativa saliendo de la primera línea o más adelante, pisando el área, por dentro, un poco por fuera, bien lo dice él, interior ahora, pero tiene toda la cualidad para jugar desde la mitad de la cancha
organizando, construyendo, creando y finalizando. Así es. Yo le dije, mira, lo único que tú tienes que hacer, yo lo único que voy a ver es cómo está tu pasión en esta parte de adolescencia. Si tu pasión es más importante y es más grande que cualquier otra situación que te va a pasar en la vida, pues vas a jugar. Si tu pasión no tiene tanto, no está tan intensa, pues seguramente te vas a perder, no como futbolista, digo, después como persona podrá desarrollarse y lo vamos a apoyar en todo, pero él habla y me dice, papá, ¿y será que yo voy a alcanzar a jugar como tú? Yo le digo, no, tú vas a jugar mejor que yo, pero todo va a depender de ti. Si tu pasión, que el nivel de tu pasión y de tu deseo, porque talento tiene, condiciones tiene, así que esperemos lo que Dios disponga y lo que Él quiera. Es verdad, y mira que has recalcado algo muy importante, que no solamente es un mensaje que le entregó Pedro de Pablos a Sebastián, su hijo, sino que además se lo hacemos llegar a todos los jóvenes que en categoría formativa, edad infantil, prejuvenil, juvenil, están buscando y quieren alcanzar el sueño de ser futbolistas profesionales. Primero, la pasión. Si no muestras la pasión, si no te aferras en el buen sentido de la palabra a conquistar el sueño, y a saber que hay obstáculos, pero siempre tienes que tener la pasión de superarlos para poder llegar, va a ser muy difícil, ¿no, Pedro? Así es, algo tienes que dejar de hacer, le digo yo a Sebastián. Sí, Uno, para alcanzar algo tienes que dejar de hacer. Tienes que dejar de ir a las fiestas los fines de semana. Si no lo quieres dejar de hacer, no vas a poder. Si no estamos de dejas de... acuerdo. Y algo tienes que dejar de hacer. Entonces uno entiende y trata de darle esas herramientas a sus hijos. Pedro, nos vamos. Esto no es Salud, una despedida, esto es un hasta luego, porque en la próxima vamos a hablar de Pedro de Pablos, el director técnico, ¿vale? por un compromiso. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde.